Muy buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén muy felices, que estén pasando una linda tarde, una linda noche, depende de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Marcos y estoy acá en Noruega, en las Islas Lofoten, en este preciso momento. Pueden ver atrás mío todo este hermoso clima que tenemos hoy. Está todo nublado, hace como 3 días que está así. Quería grabar este video con un poco más de sol, pero la realidad es que no. O sea, bueno, estamos empezando, estamos acercándonos al invierno de acá de Noruega y claramente encontrar un día soleado es bastante complicado. Así que vamos a grabar acá en este momento ventajas y desventajas de venir a vivir a Noruega. Vamos a empezar con una ventaja de venir a vivir a Noruega y es la calidad de vida. Creo que es de lo que más voy a hacer énfasis y la primera ventaja por la cual para mí Noruega es un destino interesante y muy bueno para venir a vivir. Es muy real que los sueldos son muy altos, es muy real que la calidad de vida es muy buena, más allá de tener algunas cosas más difíciles, como por ejemplo que el alcohol es muy caro. No es algo primordial y es algo que no me cambia en la vida, por lo menos a mí, y creo que a muchos nos pasa. A todos nos gusta tomar, pero no creo que el alcohol sea caro nos haga pensar que puede llegar a ser una súper desventaja. Simplemente, si uno sabe hacer y cuidar la plata, se puede ahorrar mucho dinero y también da una consecuencia de que se puede tener una muy buena calidad de vida, porque ir a un supermercado, más allá de que todo sea un poco más caro, por ejemplo, si comparamos con España o Italia, los productos en el supermercado son más caros, los sueldos son muy altos también. Entonces se puede ahorrar y también se puede tener una vida bastante interesante y de muy buena calidad en este momento. Así que para mí eso es uno de los puntos claves y una de las ventajas más grandes de venir a vivir a Noruega. Aunque si hablamos de una desventaja, y también es algo que a mí me molesta y me está costando mucho, por lo menos en la zona donde estoy en Noruega, vamos a ver cómo cambia esto cuando me mude hacia el sur de Noruega. Yo ahora estoy muy al norte, en las Islas Lofoten. Es la poca vida social o la poca fiesta que hay. Durante la temporada de verano, las Islas Lofoten fueron una fiesta y recomiendo mucho venir a las Islas Lofoten en temporada de verano, porque hay mucha gente, porque hay un buen clima, porque es muy lindo el lugar y hay mucha fiesta. Pero una vez que pasa el tiempo y nos llegamos a estos momentos, en este momento estamos en octubre, este video lo estoy grabando y se va a subir casi prácticamente el mismo día. Es muy aburrido todo, chicos. No hay gente, no hay vida social. Los 2 bares que hay en donde estoy están siempre vacíos. Es muy aburrido y eso empieza a pegar un poco en nuestra vida, porque si da la casualidad de que capaz no conseguiste o no te hiciste tantos amigos en tu trabajo porque no encontraste tanta buena onda y encima además de eso no hay manera de conocer gente, la realidad es que se vuelve bastante aburrido. Así que eso es una gran desventaja, por lo menos del norte de Noruega por ahora. Vamos a ver cómo sigue en el próximo tiempo. Qué momento justo para grabar una desventaja. Yo creo que no se debe estar notando, pero se largó a llover, gente. Es una de las grandes ventajas que puedo encontrar en este país. Sí, es hermoso, eso es real, es muy lindo, tenemos naturaleza en todos lados. Esto que estoy grabando, estoy a 2 cuadras de mi casa y es un lugar súper lindo donde vengo a tomar unos mates normalmente, a sentarme un rato, a tomar un café. Pero es una mierda el clima, chicos. Es muy malo. Una vez que terminó la temporada de verano, el clima es muy difícil de sobrevivir en el norte de Noruega. En el sur capaz dicen que es un poco más tranquilo, pero sigue siendo muy lluvioso y sigue siendo muy frío. Hace frío, estamos en uno de los países más fríos de Europa, entonces tiene sentido que haga frío, pero se hace muy cuesta arriba. Yo me vine a grabar este video acá afuera como diciendo quiero hacer un video lindo y se me largó a llover y no estaba ni anunciado que iba a llover. Así que nada, eso es una parte mala. Voy a ir a cubrirme abajo de algún techo y grabar este video en otro lugar porque no quiero que se me arruine el micrófono y la cámara. Así que nada, una de las grandes ventajas es que hace frío y que llueve mucho, y la oscuridad en épocas invernales. Es un país muy oscuro. Medio como que me negaba un poco a grabar este video dentro de casa, les juro, pero no puedo. A ver, está lloviendo, hace 4 días está horrible y este video lo quiero grabar para esta semana. Pero esta ventaja que viene me sirve para poder poner unas imágenes acá en el medio que van a ver mientras relato un poco esto. Y es que es un país hermoso. Vayas donde vayas, va a ser un país donde digas, wow, what the fuck, tipo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Es un país muy lindo, la realidad es esa, y en cada ciudad donde estés vas a encontrar un estilo
noruego que vas a decir, no lo puedo creer. Las casas son lindas, el agua es muy linda, hay cascadas, hay fiordos, hay montañas. Es un país con una diversidad y una naturaleza que no se encuentra en todos lados. Así que por eso mismo yo creo que es una gran ventaja que venís a un país que es muy lindo y que siempre vas a poder encontrar un lugar para ir a tomar unos mates y decir, wow, tipo, mira dónde estoy. O sea, que no lo puedes creer y estás tomando un mate, te estás comiendo unas galletitas y decís, es mi lugar en el mundo, estoy pasándola muy bien. Entonces, es una gran ventaja y algo para remarcar. Es un país muy lindo para venir a visitar. Y desde el balcón de mi casa les quiero contar una ventaja. Y una gran ventaja es la cantidad de oferta laboral que se encuentra en Noruega. Venir acá y conseguir trabajo es fácil, pero la parte buena es que hay mucha cantidad de trabajo y lo más bueno para mí de eso y lo que está bueno recalcar es que capaz si no te gusta un trabajo, podés tranquilamente decir, che, perdón, esto no fue lo que buscaba, irte y buscar otro trabajo y casi en el mismo día encontrar un trabajo. Incluso en las zonas más tranquilas como acá, como en Lofoten, es muy fácil conseguir trabajo. Así que imagínense si en un lugar en el norte de pocos habitantes hay posibilidad de trabajar. En Oslo y en las ciudades céntricas hay muchas posibilidades de encontrar un trabajo en el mismo día que llegás. Tengo amigos que llegaron, fueron a tirar currículums y pudieron encontrar trabajo. Y bueno, mi recomendación de siempre es que busquen trabajo antes de venir. Una vez que tengan fecha confirmada, tengan la visa aprobada o si tienen pasaporte italiano, europeo, lo que sea, ya pueden venir a trabajar sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer es buscar un trabajo por internet, por fin.no, es la página que yo utilicé. Igualmente hay un video en mi canal de cómo conseguir trabajo acá en Noruega, que lo pueden ver, les está apareciendo acá abajo y bueno, obviamente en mi canal de YouTube. Lo que pueden hacer es buscar trabajo antes de venir, tirar currículums y una vez que tengan el trabajo, ahí mismo dicen, bueno, viajo y voy. Yo lo que hice es tener fecha confirmada de viaje y una vez que tenía la fecha confirmada de viaje, ahí busqué el trabajo, conseguí el trabajo y una vez que llegué, al otro día ya estaba trabajando. Eso fue una locura y además me dieron hospedaje. Entonces yo tenía un lugar para vivir y un trabajo. El primer día que llegué no tuve ningún problema, fue más fácil de lo que esperaba. Así que eso es una gran ventaja. Y vamos con la última desventaja de este video y es que hay muy poca variedad en los supermercados. Les juro que más allá de lo lindo de venir a otro país y de ver todos productos nuevos, cuando empezás a vivir acá por un tiempo te das cuenta que hay muy poca variedad de todo. Hay únicamente 3 o 4 supermercados, no hay más, comparado en Argentina que tenemos millones de marcas y de diferentes supermercados. Acá hay 3 supermercados y nada más. Después hay supermercados más chicos, pero las 3 cadenas grandes son Rema, Kiwi y el Extra. Y después de ahí ya no hay más variedad. Entonces da bronca que vos vas a los supermercados y al primer mes decís, wow, es todo nuevo. Al segundo mes decís, sigue habiendo cosas. Pero al tercer mes te das cuenta que ya conoces todo y capaz tenés que empezar a buscar otras tiendas, pero no es tan frecuente, menos en el norte que es más chico. Capaz en la capital sí podés encontrar más cosas, pero acá no hay tanta variedad y termina aburriendo bastante. Prefiero 1000 veces los supermercados en Argentina y por lo menos en los otros países que he visitado he visto más variedad de lo que se puede encontrar acá en Noruega. ¿Es algo que molesta? No, la verdad que no es algo que me vaya a cambiar la vida, pero es algo para recalcar, porque ya van 4 meses viviendo acá y realmente ya me estoy hartando un poquito de siempre lo mismo. Y eso que he ido a todos los supermercados y que he probado millones de cosas, pero la realidad es que no hay mucha variedad, ni mucha que vos digas, wow, me estoy volviendo loco de la cantidad de cosas que hay. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido, que es lo que más me importa. Se viene muy buen contenido, tenemos un nuevo micrófono y una nueva cámara que estoy estrenando en este momento. Lamentablemente no la puedo usar en el exterior, no la puedo usar en un lugar donde digas, che, tengo ganas de usarla acá, pero tenemos nuevo equipo y eso me pone muy contento para poder seguir dándoles un contenido lo mejor que pueda. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Nos vemos. Chau, chau. Dale boca. ¿Por qué cerrar con un dale boca al final del video, no? Nada que ver. Chau.